Los Moadim de primavera se comprenden de 4, que son Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos y Shavuot, pero el día de hoy vamos a hablar solamente del primero. Pesaj significa pasar de largo. Éxodo 12:27 dice: es un sacrificio de la Pascua o del Pesaj de Yahvé, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Levítico 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahvé. El término entre las 2 tardes viene del Strong 6153, crepúsculo, anochecer, caer la noche, caer la tarde, caída la tarde, la hora de la tarde y nocturno, lo que significa que es un hebraísmo. Para los israelitas, la frase entre las 2 tardes significaba el punto entre la primera tarde, que son las 12 de mediodía, y la segunda tarde, que son las 6 de la tarde. Por lo tanto, entre las 2 tardes significa las 3. Éxodo 12:8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano. Y lo comerán apresuradamente, es la Pascua o el Pesaj de Yahvé. Y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Por lo tanto, con esta información inicial, sabemos que Pesaj es uno de los Moadim de los tiempos establecidos de Adonai, que se conmemora el 14 de Aviv a las 3 de la tarde con un sacrificio y una cena unas horas después, cuando inicia el 15 al caer el sol. Todo eso se hace en recuerdo de cuando Yahvé sacó a los israelitas de Egipto, de la esclavitud. Quiero decirle una nota muy importante sobre Pesaj y panes sin levadura. Estos dos Moadim, si bien son distintos, van juntos, ya que Pesaj se sacrifica el 14 y se cena el 15 justo al inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, muchas veces se nombra a Pesaj y panes sin levadura como si fueran indistintos, por eso muchas personas se confunden. Requiere entonces que usted como lector y yo también comprendamos el contexto del pasaje que estamos viendo para establecer de cuál de los dos Moadim se está hablando. Es por eso que mucho de lo que vamos a hablar en este video se repetirá en el próximo video, donde hablaremos sobre la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, deseamos establecer en este video un contexto histórico de la liberación de Israel, para que en el video de los panes sin levadura nos enfoquemos en el aspecto espiritual de la salida de los israelitas de Egipto y del significado de la libertad adquirida. Éxodo 12:14 dice: y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Yahvé durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Éxodo 12:17: y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por lo tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. Éxodo 13:3: y Moisés dijo al pueblo: tengan en memoria este día en el cual han salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahvé les ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comerán leudado. Deuteronomio 16:2: y sacrificarán el Pesaj a Yahvé su Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahvé escogiere, para que allí habite su nombre. No comerán con ella pan con levadura. 7 días comerán con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa salieron de la tierra de Egipto, para que todos los días de su vida se acuerden del día en que salieron de la tierra de Egipto. Por lo tanto, Pesaj se sacrifica el 14, como ya lo establecimos, y se cena el 15. Números 28:16: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será el Pesaj de Yahvé, y a los 15 días de este mes la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. En el primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos harán. Es muy importante que usted tenga bien en cuenta que los días inician al caer el sol según la escritura. Ninguna de las fechas de la muerte y la resurrección de Yeshua o de los eventos del Pesaj que vamos a hablar el día de hoy tienen sentido si usted piensa que los días inician al amanecer. Es muy importante entonces que sepamos qué es Pesaj. Al principio de este video dije que Pesaj significa pasar de largo, pero esa es en sí la traducción literal de la palabra. Lo que necesitamos saber es qué significa. Pesaj no es un día. No podemos decir el día de Pesaj, eso no es correcto. Pesaj no es un día, Pesaj es un cordero que se sacrificaba
el día 14 de Aviv y se cenaba el 15 como un recordatorio anual de la salida de los hijos de Israel de Egipto, o sea, su día de independencia. Éxodo 12:21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: tomen o compren para ustedes una oveja del rebaño para sus familias y sacrifiquen la ofrenda de Pesaj. Así es que es bien importante saber cómo fue que los israelitas lograron su libertad después de 210 años de esclavitud y 430 de vivir entre los egipcios, ese día donde Yahvé pasó de largo. Así es que tenemos que saber qué fue lo que pasó para que entendamos el contexto histórico de Pesaj. Empezamos aquí, Éxodo 3:7. Dijo luego Yahvé: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:19. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces les dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no se vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y cada a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, y despojarán a Egipto. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice Yahvé Elohim de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es Adonai para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco a Adonai y además no voy a dejar ir a Israel. Éxodo 7:3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no les escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, a los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Entonces nos damos cuenta que Yahvé podía sacar a los israelitas de Egipto bien rápidamente, pero quiso no hacerlo de esa forma. Él, a propósito, endureció el corazón del faraón, como Pablo lo dice en Romanos, como un vaso de deshonra, para que fuera mucho más grande el impacto de la salida de los israelitas. Hablemos de las 10 plagas. Cuando Yahvé envió a su mensajero Moisés de regreso a Egipto para sacar a su pueblo del cautiverio, lo hizo con todo su poder, y se demostró grandemente durante el tiempo de esas 10 plagas. Cada una de ellas fue peor que la anterior y destruyó a la sociedad egipcia de una forma distinta. Lo más notable, sin embargo, es que cada plaga también representaba un ataque directo a una de las deidades de la mitología egipcia. Éxodo 12:12 dice: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. La primera de las plagas, que es la sangre en el río, fue un ataque directo hacia Api, el dios del río Nilo, y Gnum, el guardia del río. Éxodo 7:19 dice: y Adonai le dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como Yahvé les había ordenado. Y alzó a Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Y los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Dice la escritura que llegaron al punto de que tuvieron que abrir pozos para ver si podían sacar agua de allá, porque el agua del río estaba totalmente contaminada. La plaga número 2, la de las ranas, fue un ataque directo hacia Eket, la diosa rana. Éxodo 8:5. Dijo además Yahvé a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Número 3. La plaga de los piojos fue un ataque hacia Sebek y Geb, dioses de la tierra. Éxodo 8:16.
Entonces Yahvé le dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos sobre toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Número 4. La plaga de las moscas fue un ataque hacia Huachir, dios de las moscas. Éxodo 8:24. Y Yahvé lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa del faraón, sobre las casas de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Número 5. La peste en el ganado fue un ataque hacia Hathor, diosa madre, y Ptah, dios creador o el dios padre. Éxodo 9:3. He aquí la mano de Yahvé estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Yahvé hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y Yahvé fijó plazo, diciendo: mañana hará esta cosa Yahvé en la tierra. Al día siguiente Yahvé hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Puede notar usted que Hathor, la diosa madre, tiene como cuernos de vaca. Por eso es que el ataque fue hacia los animales. Número 6. La plaga de las úlceras fue un ataque a Imhotep, que era uno de los primeros médicos y que lo levantaron a ser un dios. Éxodo 9:10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Número 7. La plaga del granizo fue un ataque a Set, el dios de las tormentas, y hacia Nut, la diosa del cielo. Nut es esa que está ahí encorvada con el cuerpo azul y con las estrellas. Es la diosa del cielo. Éxodo 9:23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Yahvé hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Yahvé hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Número 8. La plaga de las langostas. Este fue un ataque a Isis, la diosa de la fertilidad, la diosa de las cosechas, y es Semiramis. Éxodo 10:14. Y subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto, y se asentaron en todo el territorio de Egipto, y eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habrá después, porque cubrieron la faz de toda la tierra, y la tierra se oscureció, y se comieron toda planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Número 9. Las tinieblas por 3 días completos. Este fue un ataque a uno de los dioses más grandes, tal vez el más grande de los egipcios, que era Amon-Ra, que era el dios del sol, y a Thot, el dios de la luna. Éxodo 10:21. Entonces Adonai dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales cuales se puedan palpar. Extendió entonces Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Y por último, número 10, la muerte de los primogénitos. Fue un ataque directo a Horus, era el dios del faraón. Al faraón le decían Horus vivo. Y a Osiris, el dios de la resurrección. Éxodo 11:4. Y Moisés dijo: así dice Adonai, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Podemos ver entonces que Yahvé trajo su juicio sobre los dioses de Egipto para mostrar que no tenían poder. Y notamos también una situación similar en el capítulo 18 de Primero de Reyes, donde el profeta Elías está contra los profetas de Baal, haciendo un reto sobre el poder de Baal para poder traer lluvia en medio de tanta sequía. Esto no nada más es una lucha entre Moisés y Faraón, es un reto de fuerzas entre el poder de Yahvé, como dijimos, y los dioses paganos de Egipto, que estaban representados por el Faraón. Las 10 plagas que ya estudiamos caen en 3 categorías distintas. Número 1, las que prueban la existencia de Elohim. Número 2, las que hacen diferencia entre los israelitas y los egipcios. Y número 3, las que demuestran la soberanía de Yahvé. Veamos la primera.
las que prueban la existencia de Elohim. Son la sangre, las ranas y los piojos. Éxodo 7:17, solamente un pasaje pequeño, pero usted puede estudiar en casa todo el contexto y se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Así dice Yahvé: por esto sabrás que yo soy Yahvé. Mira, yo golpearé el agua del río con la vara que tengo en mi mano y se volverá sangre. Dice, así sabrás que yo soy Yahvé, Yahweh. Éxodo 8:18. Y los magos trataron con sus artes secretas de producir piojos, pero no pudieron. Había piojos en la gente y en animales, y entonces los magos le dijeron al faraón: este es el dedo de Elohim. Fue donde ya de plano no pudieron hacer nada, porque lograron imitar las serpientes, lograron hacer las cosas que hacían Moisés y Aarón, pero cuando llegaron a los piojos ya no pudieron. Número 2. Las que hacen diferencia entre los israelitas y los egipcios. Por ejemplo, la plaga de las moscas, la peste en el ganado y las úlceras. Éxodo 8:22 dice, pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy Adonai y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Número 3. Las que demuestran la soberanía de Yahvé. El granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Éxodo 9:14 dice, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, le está hablando al faraón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Antes de la última plaga que vamos a ver, hubo una advertencia muy importante. Éxodo 11:1. Y Adonai le dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los va a echar completamente. Entonces, no nada más los iba a dejar irse, pero los iba a correr. Éxodo 11:4. Así dice Adonai, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entiendan cómo Adonai hace distinción entre Egipto e Israel. En la muerte de los primogénitos podemos ver entonces las tres categorías de las 10 plagas. Número 1, por ejemplo, Yahvé mismo la iba a hacer. Número 2, haría distinción entre Israel y Egipto. Y número 3, mostraría su soberanía y su poder y traería gran clamor. Es en este momento, antes de que suceda la última plaga, que Yahvé le ordena a Moisés y a Aarón que hagan algo muy peculiar, hacer el sacrificio de Pesaj y cenarlo mientras están muriendo todos los egipcios. Los detalles están en el capítulo 12 de Éxodo, lo podemos ver, entonces usted lo puede estudiar en casa o lo puede tener ahí a la mano. Solamente se los voy a poner en secuencia y el versículo para que usted pueda ver todo lo que le estoy diciendo de una manera un poco más ordenada. Número 1, se celebra en Abib, que sería el primer mes del año. Número 2, se selecciona un cordero por familia el día 10. Número 3, si la familia es muy pequeña, se comparte el cordero con el vecino más cercano. Número 4. Puede ser un cordero o un cabrito, siempre sin defecto, macho de 1 año. Número 5. Se examina hasta el día 14 y se sacrifica por todo el pueblo en la tarde. Número 6. Se toma la sangre del cordero y se pone en los postes y en el dintel de la puerta. Número 7. Se come la carne asada al fuego con panes sin levadura y con hierbas amargas. Número 8. No se puede comer crudo o hervido, sino completamente asado al fuego. Número 9. Comerlo con la ropa lista para salir. Número 10. Yahvé haría juicio y mataría a los primogénitos del hombre y animal. Solo los que tuvieran la sangre en las puertas sobrevivirían. 11. Se establece como una ordenanza perpetua para todo Israel. Número 12. El siervo circuncidado sí puede comer del Pesaj. 13. Ningún viajero o asalariado puede comer del Pesaj. Y 14. Se come en casa y no se deben romper los huesos del cordero. Ahora es bien importante entender que Pesaj no solo es un cordero que se sacrifica y se cena. Pesaj es la representación de la misericordia que Yahvé tuvo por su pueblo y la muestra de que la salvación se recibe
solo por la gracia por medio de la fe. Y la fe se demuestra obedeciendo las órdenes que se nos dan. Así que la orden fue elegir un cordero, ¿no? Sacrificarlo, rociar con su sangre la puerta de la casa de la familia que deseara vivir. Cualquier israelita que obedeciera estaría exento del juicio. Y de la misma forma, los egipcios, que para ese entonces ya creían en el poder de Yahvé, estaban invitados a hacer lo mismo. Y también, si un israelita desobedecía, también él sería objeto de juicio. Yahvé entonces descendió esa noche a Egipto para matar a los primogénitos, pero en las casas donde vio la sangre de los corderos supo que había un sacrificio expiatorio en lugar del primogénito, lo que aplacó su ira sobre esa familia y pasó de largo. Este acto del Pesaj es el modelo que Yahvé usó para la muerte de Yeshua y la salvación que se nos otorga a todos los que, al igual que los israelitas, nos humillamos con fe obediente a los términos establecidos en la palabra. Nos han enseñado a creer que la palabra fe significa creer y ya se acabó todo, pero bíblicamente fe es una palabra que se llama emuná y significa obedecer a lo que se nos ordena. Solo así demostramos que realmente tenemos fe. Por lo tanto, cualquier israelita que dijo tener fe que Yahvé le salvaría de la muerte y no puso sangre en su puerta, se murió. Se trata de decir yo creo y mostrarlo con obediencia. Éxodo 12:29. Y a la medianoche el Eterno golpeó a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón que estaba sentado en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en el calabozo, y a cada animal primogénito. El faraón se levantó de noche, él y sus siervos y todo Egipto, y hubo un gran clamor en Egipto, pues no había casa en la que no hubiera un muerto. Él llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levántense, váyanse de mi pueblo. También ustedes, también los hijos de Israel, vayan y sirvan a Yahvé tal como lo han hablado. Tomen incluso sus ovejas y hasta sus vacas tal como han hablado, y váyanse y bendíganme a mí también. Pongan mucha atención, porque al decir a la medianoche nos da la razón de que celebremos la cena de Pesaj justo al inicio de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, cuando inicia el día 15 de Aviv al anochecer. Fue esa misma noche que los expulsaron de Egipto. Si dijéramos que la cena de Pesaj se hace al anochecer del 14, entonces los israelitas hubieran estado escondidos comiendo el Pesaj una noche antes de que Yahvé pasara para matar a los primogénitos, y eso simplemente es un error. La cena de Pesaj se realizó el 15 de Aviv al anochecer, justo mientras Yahvé pasaba por Egipto, y más tarde esa noche salieron todos juntos. Y esto fue el cumplimiento de una profecía que Yahvé le había dado a Abraham. Génesis 15:13 dice: el Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Éxodo 12:33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Yahvé dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Éxodo 12:37. Y los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sucot como 600,000 hombres a pie, además de los niños. Tengan en cuenta, entonces eran 600,000 hombres, y supongamos que estaban casados, ya son 1,200,000 personas junto con sus esposas, más los niños. Imagínense que cada familia tuviera 2 niños, cosa que dudo mucho porque eran personas que se multiplicaban bastante. Eran arriba de 2 millones de personas. Además, una multitud mixta subió con ellos, es decir, gente de otras naciones, otros esclavos tal vez, muchos egipcios y muchos animales de crianza, tanto rebaños como manadas. Y esa multitud mixta, quiero hablar sobre ello, era un cúmulo de egipcios y de gente de otras nacionalidades que habían visto las maravillas que Yahvé había hecho y decidieron seguir a los israelitas en su obediencia al Padre. Así como Pesaj es un símbolo de salvación que Yeshua nos da con su muerte y su resurrección, la multitud mixta es un símbolo de nosotros los gentiles que hemos escuchado la voz del pastor y hemos entrado a injertarnos al olivo natural que es Israel. Ahí tenemos el precedente de que realmente Adonai puede salvar a todo aquel que quiera obedecerle. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yahvé salieron de la tierra de Egipto. Esa noche es de guardar para Yahvé.
por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahvé todos los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces este es el día de la independencia de Israel. Habiendo visto entonces el contexto histórico, veamos algunas cosas que generan mucha duda entre las personas respecto de Pesaj y tienen que aclararse para que usted pueda tener sabiduría de cómo celebrar este Moadim. Número 1, y es muy importante, Pesaj el día de hoy no se celebra como en los tiempos del Tanaj o de la Biblia. Deuteronomio 16:2. Sacrificarás la ofrenda de Pesaj a Yahvé tu Elohim de las ovejas y además de las vacas en el sitio que ha de elegir el Eterno para que descanse su nombre. Deuteronomio 16:5. No puedes sacrificar la ofrenda de Pesaj en una de tus ciudades que te da el Eterno tu Elohim, excepto en el lugar que ha de elegir el Eterno tu Elohim para que descanse su nombre. Allí sacrificarás la ofrenda de Pesaj a la tarde cuando baja el sol a la hora de tu partida de Egipto. Los versos anteriores que acabamos de leer nos hacen ver que para celebrar Pesaj bíblicamente necesitamos 3 cosas. Número 1, ir a Jerusalén, el lugar donde Yahvé puso su nombre. Número 2, ir al templo, que es la locación física. Y número 3, sacerdotes para que hagan el sacrificio. Oh sorpresa, entonces esta situación no se puede hacer tal como en la escritura porque, hermano, no hay templo. Por lo tanto, como no hay templo ni sacerdotes levíticos, entonces aún los que van a ir a Jerusalén a celebrar los Moadim el día de hoy solo pueden recordarlos como memoriales y no necesariamente hacerlos al pie de la letra. No se puede celebrar Pesaj tal como en la escritura, pero eso no quiere decir que es excusa para no celebrarlo. Estamos llamados a recordar la fecha. Otro tema muy importante, la circuncisión y Pesaj. Éxodo 12:48. Si un extranjero que se está quedando contigo quiere observar el Pesaj de Yahvé, a todos sus varones circuncidarás, entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa puede comer Pesaj. La misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Debe entender que la circuncisión es un mandamiento para todo el que entra en pacto con Adonai. Por lo tanto, se levantan argumentos cuando las congregaciones invitan a personas a celebrar Pesaj y no todos están circuncidados, lo que hace que se les niegue la posibilidad a algunos varones y a sus familias. Sin embargo, recordemos lo que acabo de decir, que Pesaj es un cordero que se cena y también que no se puede celebrar como en los tiempos de la escritura porque no hay templo y no hay sacerdotes. Nadie puede sacrificar un cordero. Y aún los que comen cordero en esa noche no se están comiendo el Pesaj oficial, solamente es un recordatorio. El Seder, por ejemplo, de Pesaj es solo un recordatorio, por lo cual no estamos en la posición de negarle a nadie el celebrar la cena de Pesaj, siempre y cuando tenga la circuncisión del corazón por haber hecho Teshuvah y reconocido a Yeshua como el único Salvador. Los que prohíben participar del Pesaj a alguien así, están agregándole a la Torá y Pablo nos habla en contra de ellos en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie les juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Si usted no tiene circuncisión física, pero realmente usted obedece los mandamientos, de todas maneras usted puede celebrar Pesaj. ¿Quiere decir que no se debe circuncidar? No quiere decir eso. Si usted está llamado a circuncidarse, hágalo, porque el Ruach lo está dirigiendo, no hay problema. Pero tiene que entender que debe ser solo como una confirmación física de algo que ya pasó en su corazón. La circuncisión, dice la Escritura, de nada le va a aprovechar si su corazón no ha sido transformado. A mí me preguntan muy seguido esto, que qué opino de la circuncisión, pues que es bíblica, es un pacto eterno, pero como dijo el apóstol Pablo, ¿qué caso tiene que yo me circuncide si mi corazón sigue siendo el de antes, o si lo hago para mostrarme más santo? Ninguna persona puede obligarte a circuncidarse, y ninguna persona puede negarte la posibilidad de celebrar Pesaj solo porque físicamente no estás circuncidado, porque entonces se están poniendo atribuciones ellos mismos que la Biblia no les da, porque están diciendo que ellos tienen la autoridad para hacer el Pesaj tal cual la Biblia lo hace, pero no se puede porque no hay templo y no hay sacerdotes. Otro tema, existen 2 Pesaj al año, no sé si usted lo sabe, pero es muy importante este tema. Pesaj es el único Moadim que ofrece una segunda posibilidad de celebrarlo, bajo una de 2 condiciones. Número 1,
cuando alguien está en contacto físico con un muerto, y número 2, cuando alguien estaba de viaje en el momento de Pesach y le fue imposible celebrarlo. El fundamento está en Números 9:6. Pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar el Pesach, y le dijeron: aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda de Yahvé en su tiempo señalado entre los hijos de Israel? Entonces Moisés les dijo: esperen y oiré lo que Yahvé ordena acerca de ustedes. Números 9:9. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si alguno de ustedes o de sus descendientes está inmundo por causa de un muerto, o anda de viaje lejos, puede sin embargo celebrar el Pesaj a Adonai. La celebrarán a los 14 días del segundo mes al atardecer. La comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella. Conforme a todos los estatutos del Pesaj lo celebrarán. Sin embargo, no porque haya dos oportunidades pensemos que es correcto ignorar la primera. Números 9:13 es el mismo pasaje. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje deja de celebrar el Pesaj, esa persona será cortada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda de Yahvé a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Es bastante irónico que la celebración de 2 Pesaj al año fue una de las causas principales por las que Constantino y el concilio de Nicea se separaron de lo que ellos llamaban la detestable compañía de los judíos y de los creyentes en Yeshua que guardaban la Torá, porque según ellos era totalmente inadmisible que se pudieran celebrar 2 Pesaj al año, aunque la Biblia dice que sí. Leamos la carta del emperador Constantino a todos aquellos no presentes en el concilio de Nicea. Esto está en Eusebio Vita Constantino, libro 3, del 18 al 20. Lea esto conmigo, es muy importante. Cuando el asunto acerca del sagrado festival de la Pascua salió a relucir, universalmente se pensó que sería conveniente que se celebrara en un solo día. Porque ¿qué sería más hermoso o más deseable que ver este festival a través del cual se recibe la esperanza de la inmortalidad, celebrado por todos de común acuerdo y de una misma manera? Fue por esto declarado particularmente indigno que en el más sagrado de los festivales se siga las costumbres de los judíos, quienes han manchado sus manos con el más horrendo de todos los crímenes, y cuyas mentes han sido enceguecidas. Rechazando su costumbre, nosotros transmitiremos a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar la Pascua, la cual hemos observado desde los tiempos de la pasión del Salvador según el día de la semana. Es decir, ya querían cambiar la fecha de Pesaj para hacerla un domingo. Por lo tanto, no debemos tener nada en común con los judíos porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. Ah, caray, Yeshua dijo: yo soy el camino. Nuestra adoración debe seguir un curso más legítimo y conveniente, el orden de los días de la semana. Oficialmente se estaban cambiando al domingo. Y consecuentemente, adaptando este camino en unanimidad, deseamos, queridos hermanos, separarnos de la detestable compañía de los judíos. Porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharlos jactarse diciendo que sin su dirección no podríamos guardar de esta fiesta. ¿Cómo pueden estar en lo cierto aquellos que después de la muerte del Salvador no han sido guiados por la razón sino por la violencia salvaje, alentados por su propio engaño? Ellos no poseen la verdad sobre este asunto de la Pascua, porque en su ceguera y repugnancia hacia toda reforma celebran 2 Pascuas en el mismo año, 2 Pesaj. No podemos imitar a aquellos que están abiertamente en el error. ¿Cómo entonces podríamos seguir a estos judíos que están ciertamente ciegos por el error? Puesto que celebrar la Pascua 2 veces al año es absolutamente inadmisible, aunque es bíblico. Incluso si esto no fuera así, sería aún un deber el no manchar nuestra alma teniendo relaciones con gente tan perversa. Se debe considerar no solo que el número de iglesias en estas provincias es mayoritario, sino también el hecho de que es correcto que exijamos lo que nuestras razones aprueban y que no debemos tener nada en común con los judíos. Registrado en Los Padres Nicenos y Postnicenos, Dr. Henry Percival, volumen 14, Grand Rapids Ermans, 1979, páginas 54 y 55. No quise darles realmente tiempo dentro de este tema a lo que voy a decir ahora, pero me parece una aclaración importante. Está de más decir que el Pesaj bíblico no es la Pascua pagana de Istar, lo que en inglés le dicen Easter, no es la misma cosa. Eso de Easter Sunday y la Semana Santa y todas esas cosas, no, eso no es la Pascua. La Pascua bíblica es lo que en inglés le dicen Passover,
over, que significa pasar de largo, que la Biblia dice Pesaj, que es lo que estamos hablando ahora, que es el recuerdo de la salida de los israelitas de Egipto, pero el Easter es la fiesta del nacimiento de Astarot, de Astarte, de Isis, de Semiramis, es donde salió de un huevo y donde no sé qué otras cosas hizo. Entonces por eso es que en estas fechas la gente anda con los huevitos de Pascuas y con los conejos. Entonces no, Yeshua no resucitó en un Easter Sunday, en un domingo de Pascuas. Eso es modrero y fue oficializado por Constantino en este edicto que acabamos de leer. Cuando usted oiga que yo digo Pascua o Pesaj, me refiero al de la Escritura. Entonces, contrario a lo que los católicos y los cristianos protestantes piensan, realmente el segundo Pesaj es totalmente bíblico. Lo vamos a ver en 2 de Crónicas 31, aquí está en ejecución. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Yahvé para celebrar el Pesaj a Yahvé Elohim de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar el Pesaj en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Otro tema muy importante que es el Seder de Pesaj, pues ¿qué es? Mire, la palabra Seder significa orden. El Seder es una serie de pasos que se realizan en distintos puntos de la cena de Pesaj. Fueron establecidos por los rabinos del año 200 después de Cristo, más o menos, y tiene que saber esto. El Seder no aparece en la Biblia. Este proceso incluye 4 copas de vino, hierbas amargas, manzanas, nueces, especias, cordero y un huevo. Pero cuando vemos la escritura notamos que la cena de Pesaj es mucho más sencilla. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Eso es lo que dice la escritura respecto de la cena de Pesaj, nada más. Si nos hacemos la pregunta de si el Seder es malo, yo le voy a decir que no es malo. Hay bastante simbolismo en el Seder y puede funcionar como un aparato mnemónico para comprender el proceso de la salida de los israelitas de Egipto. El problema con el Seder de Pesaj, y para el caso el Seder del Shabbat o cualquier otro tipo de Seder, es la ignorancia con la que se aplica. Hay personas que sinceramente desean honrar al Padre y obedecer sus mandamientos, y en el desconocimiento de la Escritura y tanta mentira heredada, teología de reemplazo que traemos encima, nos hace rechazar todo lo cristiano y abrazar mucho de lo judío por la impresión de que ellos tienen la razón en todo lo que han estado haciendo por tantos años. Sin embargo, no leer bien la Escritura nos hará caer en un grave error, el de levantar a la altura de mandamiento de la Torá el Seder y condenar a aquellos que no lo celebran. Debemos tener mucho cuidado de no alzar nuestras tradiciones al nivel de la palabra escrita, ya que Yeshua dijo que eso es justamente lo que los fariseos estaban haciendo. Y sabe que es bastante irónico pensar que en un Moadim, Pesaj, panes sin levadura que van unidos, donde tenemos que libertarnos de toda la levadura, lo celebremos creyendo que debemos hacer una serie de pasos que no están en la Torá, es decir, levadura, y juzgando a la gente que no hace las cosas como nosotros mismos fuimos enseñados. Marcos 7:6, Yeshua le dice a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Elohim para guardar sus tradiciones. Salmo 119, 134 dice: rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos. Qué tremenda frase esa. Rescátame de lo que el hombre me dice que debo hacer, para que entonces solo guarde tu Torah. Ahora vamos a hablar del cumplimiento profético. Yeshua es el Pesaj de Elohim. Los que seguimos a Yeshua tenemos aún más motivos para celebrar Pesaj. Yeshua fue el Cordero que nos libertó de la esclavitud a la ley del pecado y de la muerte, que nos ataba por la desobediencia a la Torah. Salmo 119, 133. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Juan 8:34. De cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Eso lo dijo Yeshua. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué cosa es el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, porque el pecado es la infracción de la Torá. Entonces solo hasta que vives en Yeshua puedes dejar de ser esclavo del pecado.
Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dejamos la esclavitud al pecado así como Israel dejó la esclavitud en Egipto. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En Yeshua ahora tenemos opción de ser o esclavos del pecado o siervos de la justicia. Eso no lo podíamos hacer antes porque no teníamos opción, estábamos esclavizados por el pecado. Romanos 6:16. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de doctrina a la cual se han dedicado, y una vez libertados del pecado se han hecho servidores de la justicia. Por lo tanto, de la misma manera los israelitas primero fueron libertados de la esclavitud y luego, como personas libres, se les dio la opción de decidir si obedecían a quien les salvó o no. Deuteronomio 11:26. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos de Adonai tu Elohim que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos de Adonai tu Elohim y te apartas de él y rindes culto a dioses que no conocías. Sí puede notar que esto contrasta completamente con la idea que muchas personas tienen de los que predicamos la Torá, de que queremos obligar a la gente a ser salvos por las obras. Nadie puede ser salvo de esa forma. Todos somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Yeshua. Pero luego de ser salvos, decidimos obedecer por amor a aquel que nos salvó y que dice que si le amamos guardemos sus mandamientos. Y así como la sangre de los corderos se aplicaba a las puertas, la sangre de Yeshua está en nuestro corazón. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Yeshua murió un 14 de Aviv a las 3 de la tarde, justo en el momento que los corderos estaban siendo sacrificados en el templo como una ofrenda de Pesaj. Él cumplió a la perfección todos los mandamientos establecidos para ser el Pesaj de Yahvé que limpiara los pecados de toda la humanidad. Y la fecha es bastante importante, ya que si no hubiera muerto en el día que los corderos se ofrecían, él no sería el Mesías de Israel y nuestra fe sería una farsa. Esto es para todas aquellas personas que dicen, ay, ¿para qué se esmeran en tanto? Hombre, murió el miércoles, murió el viernes, no importa el día que murió. Sí importa, porque los cristianos dicen que murió un viernes a las 3 de la tarde. Entonces están diciendo que murió un día falso, porque él no murió un viernes a las 3 de la tarde, murió un miércoles 5 de abril del año 30 después de Cristo, que era el 14 de Aviv del calendario bíblico a las 3 de la tarde. Y resucitó un sábado 8 de abril del año 30 al caer el sol, que era el día 18 de Aviv, según la escritura. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Muy seguido me preguntan cómo podemos celebrar Pesaj. En este mensaje hemos dejado claro con la escritura cuáles son los puntos esenciales a considerar. Y teniendo en cuenta que no existe ni templo ni sacerdotes y que en ningún lado de la Biblia se nos dice que debemos hacer las celebraciones lo más cercano al original, entonces nos encontramos con que Pesaj puede ser una oportunidad de predicar a nuestros familiares sobre la libertad que Israel tuvo de Egipto y que nosotros tenemos del pecado a través de Yeshua. No se sienta atado a hacer las cosas como los demás los están haciendo. Encuentre su lugar en todo esto y con la dirección del Ruach HaKodesh disfrute de estos días tan hermosos donde la presencia de Adonai es palpable. 1 Corintios 5:7. Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son,
porque nuestro Pesaj, que es Yeshua el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Sombras oscurecieron el sol, juicio ejecutado llegó. Eran las 3 de la tarde y la noche anunciaba la muerte del pecador. Y sin embargo los cielos pagaron rescate por nuestro error. Vino a traer luz a Israel, santo, puro y sin mancha es ese cordero inmolado, llevado a morir por el precio de mi perdón. Y aunque la muerte rodea, yo tengo su vida y su salvación. Pesajes, salvación por fe, sangre en el dintel de mi corazón. Viviré y no moriré por obedecer a su instrucción. Carne y sangre el Cordero nos da, vida eterna, gozo y Torah, porque su carne es el pan de la vida y su sangre es el vino Brit Hadashah. Ya no nos llama sus siervos, pues somos amigos hasta el final. Pesajes, salvación por fe, sangre en el dintel de mi corazón. Viviré y no moriré por obedecer a su instrucción. Con el poder de su mano y mostrando su fuerza, sacó a su pueblo de la prisión, les abrió en mar seco y su gloria los guió al Sinaí para darles su instrucción. De la misma manera, Yeshua nuestro Pesaj nos libra de muerte y condenación para vivir honrando sus santas palabras en lo más profundo del corazón. ¿Quién es digno del libro abrir? Solo el que venció y ha de venir. Es el león de Judá, la raíz de David, el cordero que se entregó, el que nos ha redimido de todo linaje, pueblo y nación. Cántalo conmigo. Pesajes, salvación por fe, sangre en el dintel de mi corazón. Viviré y no moriré por obedecer a su instrucción. Pesajes, salvación por fe, sangre en él.